Como cada semana está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para ponernos en perspectiva con los temas que son noticia en Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo. Gaby, saludos, bienvenida. Gracias, Marjorie, como siempre un placer, además que ya te veo bien navideña, me encanta esa camisa. Gracias, sí, ya estamos con los colores ya navideños, pero bueno, el tema Venezuela sigue ocupando nuestra atención y quisiera que nos pusieras en contexto haciendo un balance, porque creo que ya este es nuestro último programa de este año, haciendo un balance de los hechos más importantes ocurridos en nuestro país. Quisiera que nos presentaras cuál es el panorama, el contexto político de cara al 10 de enero. Sí, bueno, definitivamente el 2024 ha sido un año decisivo en esa lucha por una transición democrática en el país. No sabemos si en el 2025 se alcance esa meta, pero los venezolanos pusieron todo de sí para lograrlo. Estamos cerrando un año en donde hay pruebas efectivas, contundentes de que se produjo un fraude en el país y es por eso que tanto en Europa como en América como en el mundo entero entienden que el presidente electo de todos los venezolanos es Edmundo González Urrutia y que si Nicolás Maduro se atreve a juramentarse como el presidente sería un gobierno de facto, tal y como lo ha señalado por ejemplo Josep Borrell, que a veces tiene posiciones bastante tibias con respecto a Venezuela. Yo creo que ahora hay como una obligación adicional de todos esos actores tibios a definitivamente reconocer el tema dictatorial del régimen de Nicolás Maduro y eso hace que el régimen definitivamente sea más débil. El tema aquí es saber si ellos van entonces a recrudecer toda esa represión, van a ser un gobierno muchísimo más férreo con el pueblo venezolano, tratando de acabar con todo tipo de oposición, o si en definitiva ellos pueden estar actualmente en conversaciones o pudieran estar en conversaciones a futuro para tratar entonces de provocar una transición democrática. Yo creo que ellos siempre van a jugar a hacer ese diálogo para permanecer en el poder y es por eso que los venezolanos no se pueden dejar engañar. Hemos visto durante las últimas semanas que han corrido rumores de que supuestamente la administración de Donald Trump lo que va a hacer es negociar directamente con Nicolás Maduro a cambio de petróleo, pero el día de ayer daba una rueda de prensa y aseguraba que definitivamente no necesitan comprarle petróleo a Venezuela. Dice, nosotros tenemos 50 veces más petróleo que ellos, no tiene ningún sentido. Esto rompe de alguna manera esos rumores porque hay dos posiciones distintas. En primer lugar, una que apunta a seguir presionando, incluso que se adopte otra vez el tema de la máxima presión que ya fue adoptada por el gobierno de Donald Trump y los nombramientos alrededor de él apuntan hacia ese sentido. Pero hay otras que dicen que hay otras maneras distintas de presionar a Nicolás Maduro, no necesariamente a través de las sanciones económicas, que para los que no están de acuerdo con la máxima presión, dicen lesiona definitivamente al pueblo venezolano y empuja al régimen de Nicolás Maduro hacia los enemigos de Occidente. Es decir, cuando Nicolás Maduro no le vende petróleo a Estados Unidos directamente, va rápidamente a venderlo en el mercado chino con ayuda de otros actores oscuros y a través de Rusia y también con la intervención de, por ejemplo, Turquía, de Irán y de tantos otros actores que en definitiva saben cómo sortearse esas sanciones. Dicen que cuando se hace por la vía regular definitivamente hay un buen impacto en el tema de la inflación, en el tema cambiario del país y de alguna manera permea ese dinero a varios sectores de la vida nacional. Con esas dos posiciones, hasta ahora hay muchísimos artículos de prensa que indican que vendría una supuesta negociación directa con Donald Trump. Sin embargo, sus declaraciones el día de ayer pareciera que van hacia el lado contrario. Dicen que él necesita petróleo y que quiere entregar a los migrantes directamente. Sin embargo, hemos visto como también han amenazado que el que no reciba a los migrantes va a tener consecuencias. Es decir, Donald Trump no necesitaría sentarse con Nicolás Maduro simplemente para
retornar a los migrantes, sobre todo los que tienen prontuario policial, para devolverlo directamente. Él tiene otras vías de presionar y lo podría hacer de manera indirecta a través de un tercer país. Así que no sabemos muy bien qué va a pasar. El 10 de enero siguen insistiendo Edmundo González y María Corina Machado, se va a dar esa juramentación. Tendría que haber también una proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral, y aquí lo triste, Marjorie, es que en esa evaluación de este año, ver cómo un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal Supremo de Justicia y una Asamblea Nacional se prestaron a el juego de Nicolás Maduro de falsificar todos esos resultados electorales, cambiar completamente la voluntad popular. Yo creo que el pueblo venezolano está esperando hasta ese 10 de enero, pero ese descontento es imposible borrarlo. Todos estos actores que en definitiva rompieron la institucionalidad de un país van a cobrar un precio tarde o temprano. Es como una olla de presión muy grande, porque es la traición de quienes debían proteger justamente esa voluntad que ellos conocen exactamente cuál es. Fue violentada. Adicionalmente, el tema represivo, que en menos de, en prácticamente un mes y medio, hayan muerto 3 presos políticos en el país, que suelten a 500 y luego comiencen nuevamente con esa puerta giratoria a hacer más detenciones y más torturas a los venezolanos. Esa olla de presión, aunada a una comunidad internacional que no puede seguir siendo hipócrita y viendo hacia otro lado con unas actas que acaban de ser nuevamente presentadas el día de hoy en el Parlamento Europeo, cuando le dieron el premio a la libertad de conciencia a María Corina Machado y a Edmundo González, el premio Sájarov, Sájarov. Sájarov, perdón, Sí. cuando le entregan eso, no puedes ver a otro lado. Una España que quiere hacerse amiga de Nicolás Maduro no puede ignorar lo que está ahí clarito, donde están esas pruebas. Entonces, lo que rescato es que por fin los venezolanos pudieran probar ese fraude electoral que ya fue cometido en las elecciones con Enrique Capriles Radosky, en las elecciones de 2018, donde nadie se presentó. No es lo mismo que la oposición no haya ido a que el pueblo venezolano haya votado a favor de otra persona y en contra de Nicolás Maduro. Así que el piso es bastante movedizo a partir del 10 de enero para Nicolás Maduro. No sabemos cuál es el plan. Lo acaban de ratificar, dicen que hay un plan que no pueden revelar por el tema de estrategia. Vamos a confiar entonces en los líderes de que pueda suceder algo, aunque a mí no me cabe dudas que Nicolás Maduro también va a tratar de juramentarse ese 10 de enero, y están esos 10 días de por medio entre la toma de posesión en Venezuela y la toma de posesión en Estados Unidos, que también puede ser fundamental para un cambio político en el país. Me llama la atención, Gaby, que Cayetana Álvarez, quien es diputada al Congreso en España, decía que estaban bien los premios como el Sájarov, pero que no es suficiente con la entrega de reconocimientos, que hay que hacer mucho más por parte de la comunidad internacional en relación al tema de Venezuela. Tú, que eres especialista en conocer las reacciones internacionales, ¿cuál ha sido el balance? ¿Quiénes han apoyado, digamos, los resultados electorales que dan como ganador a Edmundo González Urrutia, y quiénes se mantienen firmes con Nicolás Maduro? Sí, yo creo que ella apunta a algo fundamental, ese tema de los premios y de simplemente los comunicados de prensa que los venezolanos poco podemos hacer. Mientras se queden comunicados y no, por ejemplo, en sanciones personales, en donde hay miles de millones de dólares de todo el régimen chavista en muchos países que pudieran el día de mañana hacer esas sanciones porque tienen esas propiedades identificadas, tienen tanto a los funcionarios como a sus testaferros o a familiares identificados. Mientras eso no suceda, es poco lo que podemos hacer los venezolanos. No hay ningún tipo de presión. Obviamente, este tipo de premios, que son premios mundiales, que reconocen entonces la libertad de la conciencia, colocan al máximo nivel a la figura de María Corina Machado y Edmundo González y le dan ese reconocimiento. Pero, como dice justamente la congresista española, es muy triste porque puedes darle el reconocimiento a través del premio, a través del Parlamento, pero luego no ves al jefe de gobierno o al presidente en funciones presionar a la Corte Penal Internacional para que la investigación continúe, o reconocer con todas las letras a Edmundo González, o
hacer acciones más allá como jefe de Estado, de gobierno, para justamente dejar en evidencia a Nicolás Maduro. Entonces, es muy triste ver cómo esa comunidad internacional se ubica en tres grandes grupos, en los que definitivamente desde el día uno estuvieron con Nicolás Maduro. Estamos hablando de Rusia, de Irán y de todos esos países, de Siria que acaba de caer, que definitivamente van con lo que diga Nicolás Maduro. Los otros que van en contra definitivamente de todo esto, Estados Unidos se tardó un poquito, pero finalmente reconoció a Edmundo González, pero sí fue muy tajante y apoyó desde el primer momento el informe del Centro Carter. Pero hay quienes dicen que se tardaron demasiado en presionar y en reconocer esos resultados, el tema de Estados Unidos y otras naciones, por ejemplo, como Argentina, como Italia, que definitivamente respaldaron de manera contundente a la voluntad del pueblo venezolano. Y los más peligrosos, los que están pero no están. La posición de Colombia, la posición de Brasil, que un día están con Nicolás Maduro, al otro día están diciéndole que, bueno, que debe respetar el derecho internacional, como acaba de ocurrir hace apenas 24 horas en el caso de Colombia. Pero esa ambigüedad y ese supuesto tema del diálogo y que ellos no pueden interferir es muchísimo más doloroso y más peligroso, porque en definitiva le da ese oxígeno poco a poco a Nicolás Maduro para él mantenerse en el poder. Y cuando hay países así que le van dando ese mini oxígeno, le pueden dar hasta 6 años más en el poder, Marjorie. Lamentablemente es así. Yo creo que la diplomacia mundial, tratando siempre de complacer a todos lados, ha cometido muchísimos errores, y es claro que en el tema venezolano se violentó la voluntad popular, y adicionalmente se suma todo el tema de las torturas y las muertes en manos del Estado venezolano de esos presos políticos. Eso no debe ser ignorado y hay que hacer acciones mucho más contundentes para poner freno entonces a este tipo de regímenes, porque hoy es Venezuela, pero si se sale con la suya Nicolás Maduro, muchas otras naciones pueden adoptar esta misma conducta. Se ha dado el rompimiento de relaciones diplomáticas con algunos países de América Latina. En el caso específico de Argentina, quisiera que hablaras acerca de las tensiones entre Milei y Maduro. Sí, bueno, incluso el gobierno de Argentina, a través de su sistema de justicia, pudo dictar orden de captura a Nicolás Maduro por una cantidad de delitos y cosas específicas que ellos pudieron amarrar en su jurisdicción. Y entonces muchas de las ONG que están en Argentina y que hicieron posible esa orden de captura le dicen a la propia Corte Penal Internacional: nosotros lo hicimos en un año. Imagínense, ustedes tienen más de 8 años investigando los crímenes de lesa humanidad de Venezuela y no lo han logrado. Obviamente, en esos mismos días Maduro le lanzó una orden de captura al presidente, a la ministra de Justicia de esa nación y a una tercera persona que se me escapa en Argentina, para contrarrestar supuestamente esa información. El tema aquí es que Argentina ha denunciado abiertamente a la dictadura de Nicolás Maduro, y adicionalmente está el tema de esos 6 venezolanos que catalogan de héroes, y yo definitivamente les coloco esa insignia a cada uno de ellos, porque estuvieron durante todo el proceso organizando esas elecciones y hoy están detenidos a la fuerza porque ellos pidieron asilo político, no les han dado el salvoconducto. Y ahí está justamente el tema Argentina. Están dentro de la embajada argentina. Lamentablemente se rompieron las relaciones entre Venezuela y Argentina, se tuvo que ir el grupo de funcionarios argentinos. Brasil tomó el control a esto. Colombia ahora está tratando de pedir a Nicolás Maduro que proteja a estas personas, porque los asilos son sagrados, todo el tema del derecho internacional es sagrado. Brasil y Colombia no se puede dar el lujo de, por defender a Maduro, violentar también ese derecho internacional, pero es muy duro lo que están viviendo, sin agua, sin luz,
prácticamente sin comida, pudieron hacer algún tipo de declaración recientemente y los países entienden que esto es gravísimo, que no debe existir y ocurrir bajo ninguna circunstancia. Entonces, eso ha recrudecido el tema. También el tema de este gendarme, un funcionario de Argentina que acaba de ser apresado, Nahuel Agustín Gallo, que al parecer tiene a su novia, que adicionalmente ya tuvieron un hijo en Argentina, tienen más de 5 años de relación. Intentó ingresar a Venezuela desde Colombia, fue detenido, incluso hay quienes dicen que ha estado desaparecido por muchas horas, otros identifican que está en una de las sedes de la Policía de Inteligencia. Entonces, tras esta detención, luego de todos esos antecedentes anteriores, el gobierno y la ministra de Seguridad argentina le ha dicho a Nicolás Maduro que tiene que soltar de manera inmediata a este funcionario de las fuerzas policiales de Argentina, o si no debe atenerse a las consecuencias. Es más, Argentina acaba de comunicarse con Francia para pedir entonces la mediación de un tercer país y la presión de un tercer país para que se dé entonces esta excarcelación. El tema aquí, Marjorie, es que son argentinos, uruguayos, peruanos, españoles. Ahora la nueva modalidad de Nicolás Maduro no es solo los presos políticos venezolanos, sino atrapar a cualquier extranjero que esté en territorio nacional para ellos presionar y que esto sea ficha de cambio y de negociación para los fines que ellos quieren cumplir. Vemos en el caso de España, y se lo han dicho muy claramente a el jefe del gobierno español, ¿cómo es posible que tú no estás luchando por los venezolanos, los españoles que están apresados ahí? Y es justamente esa presión y esa negociación que está utilizando Nicolás Maduro ahora con extranjeros, que le sirvió muy bien. En teoría hubo un canje entre ciudadanos norteamericanos y figuras como Alex Saab o los narcosobrinos. Entonces, este tipo de estrategias le viene muy bien a Nicolás Maduro, aunque en el tema de Argentina, a pesar de esta última detención, no creemos que el gobierno de Javier Milei y su ministra de Seguridad cambie de postura, porque ellos son muy abiertos, muy directos cuando se refieren a la dictadura de Nicolás Maduro. Sin embargo, está entonces este argentino detenido en Venezuela y no sabemos qué tipo de vejaciones y humillaciones estaría recibiendo en este instante en una cárcel venezolana. Gaby, ya para cerrar, bajo este panorama que tú describes de detenciones arbitrarias y de fallecimientos de presos políticos en estas últimas semanas, quisiera que nos hablara sobre las implicaciones de esta ley que busca de alguna manera controlar o fiscalizar el trabajo de las ONGs en Venezuela. Sí, es que el tema aquí es durísimo porque ellos ya crearon toda la infraestructura legal, que es completamente ilegal, para que no exista ningún tipo de disidencia. Por eso yo te decía que Nicolás Maduro tenía una vía de seguir jugando al diálogo y a los acercamientos con los países a partir del 10 de enero, si se juramenta y el plan de María Corina Machado y Edmundo González no rinde sus frutos, por lo menos de manera inmediata. Podría ir hacia el diálogo o hacia la represión total. Y han ratificado entonces todo el tema de las organizaciones no gubernamentales que han ayudado a el tema humanitario, han ayudado a los medios de comunicación, han ayudado a tantas organizaciones a que puedan seguir teniendo derechos fundamentales básicos de la manera más limitada a los venezolanos. Vemos ejemplos como el de Nicaragua, en donde no existe ningún tipo de espacio para la disidencia, o sea, todo absolutamente está controlado por el régimen dictatorial. Cuando tú aplicas estas leyes y adicionalmente las sumas a esa contraley llamada Bolívar que ellos han hecho para que no haya ningún tipo de comentario siquiera en medios de comunicación o cualquier defensor de derechos humanos los haga, ellos tienen todas las herramientas inmediatas para decir ley de odio, está violando la ley Bolívar o las ONG. Entonces, toda la sociedad civil
se encuentra secuestrada, no puede ejercer ninguno de sus derechos fundamentales, y esto es gravísimo y hay que decirlo una y otra vez, porque a través de la prisión, de multas y de una cantidad de artimañas legales, cualquier persona puede ser víctima entonces del régimen de Nicolás Maduro sin más contratiempos. Ellos simplemente apresarían a la persona y la procesarían, y estaríamos entonces a niveles de Nicaragua, de Rusia, incluso de China, que son regímenes en donde no existe ningún tipo de oposición política. Todavía en Venezuela hay ciertas ventanas en donde puede existir esa oposición, a pesar de que es durísimo ejercer esa oposición. Y por tanto tenemos que seguir muy vigilantes a esas dos leyes que han aprobado ellos para, a partir del 10 de enero, ejercer a la fuerza y poder entonces materializar ese gobierno de facto, como lo describen los actores internacionales. Ahora, Gaby, aportándole ejemplos a nuestra audiencia para que puedan establecer las implicaciones que tiene esta ley o que tendría a partir del próximo año, ¿esto quiere decir que se le puede seguir juicio a personas incluso estando ausentes y que se puede hacer, no sé, incautación de bienes? O sea, ¿cuáles serían las consecuencias de esta ley? Sí, bueno, la ley Bolívar, o sea, recuerda que en Estados Unidos aprobaron una ley Bolívar para que se prohibiera hacer cualquier tipo de negocios con el régimen de Nicolás Maduro, la parte pública de Estados Unidos. Ellos hicieron la contraley que justamente habla de el juicio en ausencia, es decir, si María Corina Machado no está en manos de las autoridades, le pueden hacer el juicio, quitarle todas sus propiedades, aplicarle unas multas gigantes, ratificarse la inhabilitación política en su contra por hasta 60 años. Ellos podrían despojar a un venezolano que esté dentro o fuera del país de absolutamente todos sus derechos, su derecho a la propiedad, su derecho a la ciudadanía, porque también apunta a ese tema, su derecho político de ejercer funciones, absolutamente todo, algo que es contrario a cualquier ley del planeta. Ellos ahora la están aplicando, incluso es contraria a la Constitución venezolana, pero ellos ya la amarraron, fueron supuestamente al Tribunal Supremo de Justicia, que dijo que es ley constitucional. Con esta ley, ningún venezolano tiene derecho alguno, estando dentro del país o fuera del país. Por tanto, es gravísimo porque te despoja de absolutamente todo, a ti y a tu familia adicionalmente. Entonces, lo saben hacer, lo hacen de la manera más descarada y más dura para que ningún venezolano se atreva siquiera a desafiar a la autoridad, y que al final no es autoridad, desafiar a los que han secuestrado el poder político en Venezuela. Entonces, todas estas acciones son muy complicadas. A partir del 10 de enero, si un venezolano quiere expresar, quiere manifestarse, lo tiene que pensar dos veces, porque ahí están. Y las penas son durísimas, de multas, de prisión y de todo tipo de coerción a quien se atreva siquiera a manifestarse. Entonces, esas amarras que tenemos a partir del 10 de enero son bien complicadas de sortear, y ojalá que exista esa estrategia y ese plan, y que todos despertemos maravillados y asombrados de lo que hicieron para provocar entonces esa transición democrática en el país. Gaby, gracias por presentarnos tus perspectivas sobre estos temas que son noticia y noticia en desarrollo. Ya veremos qué pasa el próximo año. Feliz día para ti. Feliz día también para ti y para todos, Marjorie. Gracias. Era nuestra compañera Gabriela Peroso poniéndonos hoy en perspectiva con estos temas que están en el tapete, que tienen que ver con nuestra comunidad. Hacemos a esta hora una breve pausa comercial. Ustedes no se aparten. Al regreso, mucho más de Buenos Días por VPI TV. Quédese con nosotros. VPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados.